Ahora está con nosotros Bárbara Muñoz de Solano y Palacios, diplomada y licenciada en Documentación por la Universidad Complutense de Madrid, estudios realizados durante los cursos académicos del 88 al 2000, licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, premio extraordinario de doctorado. Es funcionario de carrera de la Administración del Estado y ha trabajado en el CSIC, CINDOC, del 2005 al 2007, en la Biblioteca del Centro de Documentación, en la Biblioteca Nacional de España, hasta el 2010 como jefe del Servicio de Biblioteca Digital, y desde el 2011 hasta la actualidad es la directora de Documentación, Biblioteca y Archivo del Museo Reina Sofía. También imparte clases en la Universidad Complutense de Madrid desde el año 2010 y hoy nos presentará el proyecto en el que están trabajando, Archivos en Red, la ejecución de un proyecto digital. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, pues en primer lugar quiero dar las gracias a Elena, quiero agradecerle que me haya vuelto a invitar porque pocos profesionales tienen la oportunidad de haber venido en el 2012 a presentar un proyecto. Presentamos cuáles eran las líneas estratégicas del Centro de Documentación cuando me incorporé y ahora vengo a explicar qué es lo que hemos hecho a partir de las líneas estratégicas que se empezaron a implantar desde el 2012. En su momento comentamos cómo había que hacer algunas pequeñas modificaciones en la estructuración del equipo profesional, cómo habían afectado o estaban afectando los recortes presupuestarios y también cómo se estaban haciendo una serie de modificaciones o de cambios en la parte tecnológica del departamento. Parte de ese cambio tecnológico que se empezó a implantar dentro de este departamento fue la implantación de un repositorio biblioteca digital. La presentación de hoy versa sobre el procedimiento de implantación de dicho repositorio digital, el cómo ahora mismo está funcionando el repositorio biblioteca digital y las líneas de futuro que queremos abarcar a lo largo de los próximos años. En la actualidad, la plataforma online, en principio, nosotros consideramos que es de fácil manejo de cara a los usuarios, puesto que en principio, y digo en principio, está funcionando en la sala de lectura del Centro de Documentación del Museo, puesto que todavía no ha sido presentado de forma oficial. A lo largo de la presentación os explicaré los motivos. Y el objetivo es que sirva de referencia no solamente como instrumento de usabilidad e investigación de cara a la investigación del arte contemporáneo, sino también como herramienta de cara a la utilización de instrumentos de manejo del arte contemporáneo de cara a montaje de exposiciones de trabajo en red. Tomo como principal referencia una cita que realizó nuestro director Manuel Borja Villel en un artículo: el conocimiento es público de todos y, por tanto, las instituciones públicas tienen la obligación de compartir sus obras, documentos y experiencias. Para mí, la conjugación de estos tres elementos, obras, documentos y experiencias, es vital de cara al proyecto que voy a compartir con ustedes. En primer lugar, porque el repositorio Biblioteca Digital intenta conjugar no solamente documentos del Centro de Documentación, sino también la parte de la obra. Es decir, hemos migrado dentro de la Biblioteca Digital Repositorio un gran porcentaje de obras del Departamento de Colección y, por otro lado, experiencias, porque también aglutina una serie de conferencias que se han ido realizando dentro del museo. Y, por último, y esto es lo que en principio quiero ponerle más énfasis en esta ponencia, son los siguientes pasos en los que vamos a ir dando en el museo como fuente de inspiración para nuevos proyectos de trabajo en red. Y en este sentido tomo también como referencia otra cita de Pepe Serra,
que es deberán asumir que son grandes productores de ideas, contenidos, de plataformas de discusión, porque pienso que en esto es en los que nos tenemos que convertir los nuevos centros de referencia museísticos, no solamente como plataformas para mostrar las colecciones, sino también como centros de discusión de las colecciones que albergamos. Poner todas las colecciones que tenemos online, pero a su vez intentar buscar mecanismos que nos permitan facilitar la compresión y la interrelación entre todos los ítems que están albergados en las colecciones de los museos, ¿no? Aquí no se ve nada, pero en principio lo que quería exponer, al igual que ha hecho antes Javier Pantoja, es la interrelación que existe a día de hoy en las colecciones que hay digitalizadas en el sistema digital que ahora mismo está en marcha en el centro de documentación. Se compone, por un lado, de 5 grandes puertas de entrada, está en forma vertical. La primera es la parte de audiovisuales, la segunda es la colección, la tercera son archivos, la quinta publicaciones periódicas y la sexta son monografías. Me vais a decir, vaya organización tan antigua y tan tradicional. A partir de esas 5 puertas de entrada ya se va accediendo a otras colecciones o subcolecciones. El por qué se ha realizado esta primera organización del conocimiento es muy sencilla. Básicamente porque hemos partido de todo cuanto había digitalizado en el museo. Y la forma de organizar las colecciones de una forma equilibrada era hacerlo de esta manera tradicional. ¿Qué había en el departamento de colecciones? ¿Qué había en audiovisuales? ¿Cuántos archivos había digitalizados? Etcétera, etcétera. Es decir, que de cómo nos hubiera gustado organizar las colecciones digitales a cómo se puede organizar de partida un repositorio digital cuando cuentas con pocos recursos económicos y recursos humanos es muy distinto, ¿vale? Y creo que, en principio, la exposición que voy a hacer parte de la experiencia de lo que me hubiera gustado hacer a lo largo de estos 4 años de trabajo y de lo que se ha ido pudiendo hacer en el departamento, partiendo de la base de los recursos económicos que hemos ido teniendo y los recursos humanos. Así pues, la realidad es que nos hubiera gustado haber organizado las colecciones digitales en base a líneas del tiempo, en base a líneas científicas de movimientos artísticos, pero para ello necesitas previamente una organización etiquetando cada documento en base a qué movimiento artístico pertenece. Entonces, antes de hacer esa organización científica, hemos preferido hacer esta organización inicial, que era mucho más sencilla. Bien, con esta organización de partida contamos ya con 30.000 ítems. Odio, de verdad, a nivel personal, y esta palabra es espantosa, pero es en mi sentimiento personal, hablar de volumen de objetos digitales. Pero parece ser que es lo que todos entendemos como elemento de, si no tienes un elemento de cuantificación, parece que no hablamos de nada. Entonces, a día de hoy contamos con 33.000 ítems. No parece mucho si lo comparamos con otras bibliotecas digitales, pero si lo movemos en un elemento de balanza de 33.000 objetos, todos ellos especializados en arte contemporáneo, a mí me parece una fuente de investigación y de recursos bastante potente. Os pongo una cita y es, desde mi punto de vista, muy ilustrativa. Viene de Pierre Levy y es: el apetito por las comunidades virtuales encuentra un ideal de relación humana desterritorizada, transversal y libre. ¿Esto por qué está aquí? Pues está aquí porque, tal y como ha comentado antes Javier Pantoja, los datos se pueden consultar, la información se puede consultar desde una forma completamente tradicional, en la cual los usuarios se van paseando por unas colecciones hechas y, al igual que él opinaba, yo creo
que esa forma de acceder al conocimiento cada vez está más en desuso, a no ser que les presentemos a nuestros usuarios algo tan enriquecedor, tan atractivo, que no tengan más que acceder de modo como se está empezando a introducir en las páginas web el concepto de la gamificación, que no tengan más que entrar en este juego. De otra forma, los nuevos usuarios empiezan a pedir o acceder a las colecciones digitales de una forma completamente distinta. Y entra en juego un concepto que a los documentalistas bibliotecarios cada vez nos da más miedo, pero cada vez está poniéndose más sobre el papel, que son las FRBR. Es una nueva forma de catalogar. Esa nueva forma de catalogar no significa más que darle otro giro a los datos, de tal manera que nos olvidamos de dar la perspectiva al usuario de que estamos tratando objetos digitales muy complejos y que él simplemente recupera datos. De tal forma que para explicar las FRBR, que nosotros no catalogamos como tal porque no podemos, pero sí que hemos intentado jugar con los datos de tal forma que en nuestra biblioteca digital, de cara al usuario, él tenga la percepción que juega con las FRBR. ¿Esto qué significa? Significa que jugando con el concepto de datos, el usuario cada vez investiga menos, cada vez sabe menos lo que quiere o está buscando. De tal forma que pongámonos en la piel de un usuario potencial de un centro de documentación, en mi caso especializado. Alguien accede, abre las puertas y entra en el centro de documentación. Está buscando por el pabellón de España de 1937. Pero realmente no sabe ni qué es en 1937, probablemente no sabe que está buscando ni el pabellón, ni las fotografías, ni lo que fue expuesto en el pabellón. De tal forma que cuando busca en nuestra biblioteca digital, busca por la palabra el pabellón y aparecen diferentes elementos de obra del pabellón. Le aparece la maqueta y hubieron varias maquetas presentadas por diferentes artistas del pabellón español del 37. Una hecha por Jorge Brunet, por ejemplo, otra hecha por Josefina. Aquellas, diferentes manifestaciones. La primera fue hecha por madera, plástico, cartón, y la de Josefina por hilo de cobre, escayola y madera. Con dos ítems, dan lugar a dos ítems concretos que están en nuestro museo. A su vez, cuando alguien busca por el pabellón, también hay otras obras que son fotografías. La fotografía original de Joselino Bamonde o las diferentes fotografías del pabellón que están insertas dentro de los distintos catálogos que se han hecho de diferentes exposiciones. E incluso cuando buscas por la palabra el pabellón, te aparecen distintas obras originales que llevó el Ministerio en su momento de España a la exposición del pabellón español del 37, entre ellos el Guernica. Junto a todo esto que aparece bajo el concepto de el pabellón, pero que está catalogado bajo el término concreto del pabellón de España del 37, a su vez está el nuevo término que en muchos artículos aparece también sobre la mesa, que es el concepto del serendipity, que es cuando un usuario hace una búsqueda real y de repente dice: ¡oh, madre mía! Me aparece también esto otro que no estaba buscando, y es este famoso elemento relacionado, que puede ser, por ejemplo, la mesa redonda, que es una conferencia de los 30 años del Guernica, donde se menciona que el Guernica estaba en el pabellón español de 1937 y surge un debate al respecto de cómo fue expuesto la pieza del Guernica en el pabellón del 37. Entonces, esta persona bajo ningún concepto estaba buscando esta conferencia porque no sabía ni que existía, y de repente le aparece en esta búsqueda que está realizando. Bien, a esto me refiero con las FRBR y con el concepto de cómo los nuevos usuarios están empezando a buscar. Voy a intentar conectarme
a nuestra biblioteca digital, a nuestro repositorio digital en red, Museo 2016. Oh, Dios mío. Claro, porque como está... Me tenía que haber metido antes. Voilà. Vale. Bueno, pues esto es para que veáis que existe, que es tangible, ¿eh? Que está funcionando, pero está funcionando, insisto, dentro de la intranet del museo, para investigadores, para los conservadores del propio museo de la casa y para aquellas personas que accedan al centro de documentación. De tal forma que estas son las 5 puertas de entrada que os comentaba y luego, una vez que ya vas entrando, vas consultando las diferentes colecciones. Bien, o bien el concepto de buscar por el propio pabellón, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, y ya te aparecen los diferentes elementos. ¿Vale? Bien. Y aquí ya vas filtrando conforme a, si quieres, la parte de libros, pues por el idioma, el formato, si es imagen, si es texto, si es audio, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Vale. Cuando hablamos de nuevos sistemas de acceso a la información, debemos pensar que estamos ante un nuevo momento sociocultural donde creo que la gente deja paso de buscar escaparates de información para encontrar nuevos proyectos globales de acceso a la información. Cuando hablamos de ello, o para conseguir ello, tenemos que tomar distintas decisiones a lo largo de los proyectos. Os cuento cuáles han sido las pequeñas decisiones que nosotros hemos ido tomando para conseguir este proyecto, a diferencia de otro proyecto como pueda ser un proyecto web. Porque el MNCAST también tiene una web y esto es distinto a una web. Y es difícil de saber diferenciar una web frente a un repositorio. Un repositorio, y en nuestro caso este repositorio, está integrado en la web del museo. En primer lugar, un repositorio se nutre de metadatos, de forma que en un momento dado nosotros los metadatos los podremos compartir, los podremos exportar y podremos interactuar con una serie de proyectos internacionales como pueda ser Europeana. Por otro lado, mediante el OAI-PMH. Por otro lado, esto nos ha permitido conjugar e incluir la totalidad de los recursos que tiene el Museo Reina Sofía en formato digital, que a diferencia de nuestros colegas de la web, no es igual. Es decir, la web tiene unos requisitos de calidad de imagen que nosotros no hemos establecido. Yo he cargado en el sistema de repositorio con fines de investigación calidades de imagen que son en ocasiones paupérrimas, pero he privado que esté ese documento digitalizado y cargado a que no esté. Y ahora os explicaré el concepto de trabajo en red y el motivo por el cual la gente prefiere que ese documento exista y esté consultable a que no esté. Obviamente, la web, como es un sistema de acceso escaparate de imagen de una institución, ese tipo de decisiones es más difícil de tomar. Por otro lado, este sistema, en nuestro caso, se ha implantado en base a una decisión de ahorro de costes. ¿Esto qué quiere decir? Hemos utilizado un sistema de software libre que nos ha permitido anualmente pagar una licencia de mantenimiento un poco más económica que si hubiese sido no de software libre. Pero esto también, no nos engañemos, implica que el gestor de proyecto tiene que tener unos conocimientos que quizá
no puedes tomar esta decisión si el gestor de proyecto interno de la casa no los tiene, ¿vale? Por otro lado, utilizar el XML como lenguaje básico de descripción. Este proyecto, al proceder de un museo, ahora os contaré cómo hemos primado lo que os ha comentado antes Javier Pantoja, que el usuario final no note la diferencia con respecto a si es un investigador o simplemente viene a picotear información, sino que si eres investigador luego tengas la opción de profundizar más en la descripción de un cuadro, un grabado, y si eres simplemente un espontáneo que vienes a conocer algo sobre el arte contemporáneo, te quedas con la descripción de los 15 elementos del Dublin Core y no te complicamos más. Por otro lado, codificar la descripción en UTF-8. Esto es importantísimo también. Y para mí, la guinda del pastel es que cada recurso debe tener su propio identificador único. Esto os lo contaré ahora vinculado con el siguiente proyecto que tenemos sobre la mesa, que es el trabajo en red. Para mí, si estáis iniciando algún proyecto de sistema digital repositorio, estas serían las claves esenciales a tener en consideración. Os pongo otra cita. La tecnología y particularmente las redes encuentran siempre aplicaciones diferentes a las iniciales, expandiéndose en su empleo de tal forma que no se trata solo de instrumentos que deban ser aplicados, sino de procesos a desarrollar en los que a su vez se impulsan nuevos avances tecnológicos. Esto es verdad. Cuando empiezas a profundizar en un proyecto, poco a poco te van surgiendo nuevas ideas, nuevos retos y nuevas soluciones que no solamente te lo van pidiendo los investigadores, sino que tú mismo como profesional te vas involucrando y metiendo en la necesidad de buscar nuevas estrategias tecnológicas para dar nuevas soluciones. Aquí os pongo el nuevo reto en el que estamos involucrados, que en el fondo es un tema muy manual, pero pensamos que llegaremos a encontrar una solución más automatizada para encontrar estos vínculos entre un identificador y otro. Tenemos, por un lado, el catálogo de una muestra expositiva, como es la exposición sobre Robert Capa. En esa exposición se compone de muchas páginas de texto y, a su vez, muchas fotografías del propio autor. Obviamente, ese catálogo lo hemos digitalizado y se le ha extraído el OCR para el reconocimiento óptico de caracteres. Este catálogo, en nuestro sistema, procede la catalogación de la biblioteca y, por lo tanto, en el sistema se ha cargado en MAR21 y está luego traspasada la catalogación al Dublin Core. Cada una de las páginas, a su vez, tiene imágenes. ¿Bien? Esas imágenes, muchas de ellas, tenemos las fotografías originales de Robert Capa en la colección. Esas imágenes han sido digitalizadas y catalogadas en la base de datos de colección mediante los metadatos LIDO, donde se describe la técnica, se describe quién ha sido el artista, etcétera, 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 y han sido cargadas en el repositorio con los metadatos LIDO y con su identificador único. Ahora se están haciendo los vínculos entre la página donde está el catálogo y la imagen donde está, a su vez, la imagen original de la fotografía, de tal forma que cuando vas paseándote por el catálogo en PDF, si te interesa, puedes ver la descripción y la imagen en colecciones digitalizadas. Entonces, lo que estamos buscando probablemente sea, mediante Big Data, la forma de que automáticamente el sistema nos reconozca que tenemos cargado la imagen de colección y que está, a su vez, dentro de la página 20 del catálogo de esa exposición. A día de hoy se está haciendo de forma manual, pero queremos encontrar la manera de que esto se case automáticamente. Cuando os hablo de que existe un nuevo perfil,
os hablo de lo que os ha comentado exactamente igual Javier Pantoja. Un reto para todo bibliotecario, documentalista o gestor de información es saber casar en una misma herramienta que ésta sea útil para una persona que viene sin tener ningún conocimiento y una persona que quiere utilizar esa misma herramienta para investigar. ¿Cómo hemos solucionado esto nosotros? Pues de una forma muy poco innovadora, pero que pensamos que de momento puede servir, y pienso que simplemente de momento. No creo que sea la mejor manera, pero de momento está sirviendo. Os pongo la primera, a la parte de arriba es el primer pantallazo que recupera una persona cuando obtiene un objeto que le interesa. Una pequeña miniatura, el título y el autor de la pieza y, importantísimo para nosotros, información con respecto a los derechos de autor. Bien. A su vez, también recupera la parte inferior, que es la traducción a la información mínima de los 15 elementos del Dublin Core de esa pieza, tanto si viene de colecciones como si viene de biblioteca, se traduce a los 15 elementos del Dublin Core, de tal forma que un usuario final no sabe de qué departamento viene, ni lo tiene que saber. Para él es un objeto digital, con independencia de dónde venga, es un objeto, con un autor, con un título y punto pelota, ¿vale? Pero si sigue interesado en conocer más en profundidad, más campos, tiene opción de descargarse el registro original en XML, el cual luego puede exportárselo, si es investigador, a ProSite o al RefWorks o a cualquier sistema de citas que te permita luego gestionarlo para tu tesis doctoral. ¿Bien? Y luego, pues obviamente, enviártelo a las redes sociales, al Facebook, etcétera, etcétera. Para nosotros es importantísimo el concepto de la gestión de los derechos de autor. Somos arte contemporáneo y es nuestro talón de Aquiles. Todo, absolutamente todo, tiene derechos de autor. Cuando antes os he comentado al principio de la presentación que estamos única y exclusivamente en la intranet del museo, este es el motivo, porque para la presentación pública en Internet el director quiere que salgamos con una gestión exquisita de la parte de los derechos de autor. Y cuando hablo de gestión exquisita, si habéis consultado la web del museo, vais a ver que hay cerca de 7.000, creo que son 800 piezas, donde el departamento de web del museo ha ido contactando uno con los herederos de cada una de las piezas artísticas del museo, o bien con VEGAP, para que nos permitan poner bajo el dominio de la web del museo la posibilidad de la difusión de esas piezas en web. Pues exactamente lo mismo estamos haciendo en el departamento de documentación para que este proyecto nos permitan sacarlo en Internet. De tal forma que cuando antes os he enseñado el mapa de... Bueno, esto es un pantallazo, que no se ve nada, pero es un pantallazo de parte de los códigos que estamos aplicando a cada uno de los ítems cargados en el sistema para la gestión de los derechos de autor. ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque para mí esto sí que me parece novedoso. Estamos aplicando a cada objeto digital, dentro de los códigos internos de los MARC, me levanto para explicaroslo mejor. Una marca que indica cuál es el estatus real de la gestión de los derechos de autor de cada ítem. ¿Bien? Puede ser PDM, que significa que está en dominio público, OW, que es obra huérfana, RRA significa que es acceso restringido. O sea, esto se casa, son 3 ejemplos, con el Excel que os he hecho el pantallazo, que no se ve nada, pero es para ilustraros la cantidad de códigos con los que estamos trabajando, para que veáis la cantidad
de diferentes casos de gestión de derechos de autor que hay ahora mismo sobre la mesa. A su vez, esto es un código interno que el usuario final no ve. Ponemos este código para no tener que teclear un código más largo y cometer errores en el tecleo. Este código se transmitirá automáticamente a un campo que sí se visualiza en el visor de la biblioteca digital, que es obra en dominio público, obra huérfana o acceso restringido, que es esto de aquí, ¿vale? Esto automáticamente se pinta en el visor a raíz del código que nosotros hemos marcado previamente. A su vez, si esto es complejo de entender, qué significa derechos de autor en tramitación, automáticamente hay otro código más que nos permite aclararlo, pues que el MNCAR está en proceso, está tramitando, intentando conseguir esos derechos de autor. Bien. Esto parece simple, pero hablamos de 33.000 ítems y es lo que más nos está retrasando en el proyecto, porque igual que antes Javier Pantoja ha comentado que no querían que la web saliera de una forma desequilibrada los diferentes movimientos artísticos, a nosotros nos pasa exactamente igual. Lo que no queremos es que la parte de la colección salga completamente gestionada, pero la parte de biblioteca, que es lo que más tiempo nos está llevando porque es más complejo gestionar los derechos de autor de libros, salga completamente desproporcionada. Sin embargo, a mí aquí sí me gustaría poner sobre la mesa, ahora que estamos entre profesionales, que pienso que debemos de buscar entre todos nuevos cauces de gestión de derechos de autor, más allá de los propios cauces tradicionales de ir contactando con Cedro, con VEGAP y con cada uno de los editores, autores, etcétera, etcétera. Nosotros seguimos de la mano de cada uno de los gestores de derechos, pero creo que debemos a su vez buscar nuevas vías como están buscando otros colectivos. Por ejemplo, la red de bibliotecas de Euskadi, que ha implantado un sistema de préstamo digital, tuvo un pacto con, ¿verdad?, con los editores, o por ejemplo la Fundación Juan March, que lo que hizo fue, con todos sus catálogos, firmar un convenio con VEGAP, o por ejemplo el Patron Driven Acquisition, que esto es de una universidad de Estados Unidos, que primero ha lanzado las imágenes y luego reporta aquellos que han sido descargadas. O sea, creo que tenemos que buscar soluciones más globales al ir en la gestión de ítem a ítem, para estos proyectos que son mucho más desarrollados tecnológicamente de lo que estábamos hace 10 años, ¿no? Y ahora ya tengo tiempo, ¿no? Vale. Me gustaría también compartir con vosotros, antes ha comentado Javier Pantoja, el cómo han decidido ellos que dentro de la web habían discrecionado la información con respecto, lo he apuntado aquí, el informe de los restauradores, el movimiento de las obras. Hay cierta información que efectivamente no tiene mucho sentido colgarla en una web. Y vuelvo otra vez a insistir en la diferencia entre un repositorio digital y una web, aunque éste estará integrado en una web. Y para eso es para lo que en parte queremos utilizar este sistema de repositorio digital, para que además sirva como herramienta de trabajo en red con otros museos. El sistema estaba dividido en las 5 puertas de entrada y oculta de cara a los usuarios hay una 6ª puerta de entrada que aquí os la he dibujado con una carita, que es trabajo en red. Esa 6ª puerta de entrada solamente será visible para aquellas personas, aquellas instituciones, aquí lo pongo, que estén validadas como instituciones autorizadas para el trabajo en red, ¿vale? Esto se gestionará por rangos de IPs. Tienes que estar validado
por la red principal, que será el MNCARS. ¿Y esto para qué se va a crear? ¿Para qué vas a poder ver tú esta colección? Esta colección, y siempre gracias a la estrategia o requisito que antes os he comentado como requisito básico de que cada recurso tiene su propio identificador, su propio DNI, esto va a servir para que cuando carguemos piezas, es decir, y cuando hablo de piezas, hablo de cuadros, hablo de documentos, hablo de piezas de archivo, podamos vincular a esas piezas diferentes tipos de información, desde lo que ha comentado antes Javier Pantoja, informes de restauración, movimientos de obra, incluso el ejemplo que yo os he puesto aquí, que es el documento original firmado que nos permite validar la licencia Creative Commons que nos ha dado la oportunidad de poder subir esta colección, este archivo, para que lo visualice todo el mundo. De tal forma que esta nueva forma de trabajo lo que va a permitir es compartir con otros colegas la información de que esta pieza en concreto ya ha formado parte de otras exposiciones y que otros colegas, otros museos, vean cómo ese cuadro ha estado expuesto en otra exposición. Si os fijáis, la forma en que se vincula la información es mediante este identificador único, de tal manera que esto nos va a permitir que cuando tengas acceso o seas una institución que está validado dentro de trabajo en red y tú recuperes este documento que forma parte de archivos, a su vez vas a tener la opción de poder visualizar este documento de gestión de derechos. Pero cuando hablamos de documento de gestión de derechos, vas a ver también otros documentos que has podido ir cargando. ¿Vale? Cuando estamos fijando o cuando fijamos los distintos niveles del trabajo en red, porque ya el museo trabaja o está en relación con otras instituciones, de hecho, este bloque de aquí que os señalo, que es la red de conceptualismos del sur, son archivos que no están en la sede del museo. Son archivos, uno que viene de Chile, otro que está en Argentina, o sea, no los tenemos físicamente en el museo. Ellos nos pasaron las imágenes y nosotros hicimos la carga directamente en la biblioteca digital. Pero eso no es trabajo en red. O sea, el objetivo es que tengan acceso con una serie de perfiles de usuario y que desde allí directamente puedan crear y cargar sus propias colecciones. De tal manera que quede muy claro que la red de conceptualismos del sur va creando o va cargando distintas colecciones. Obviamente tiene que haber una serie de pautas que va marcando el MNCARS como nodo principal de esta red. Y probablemente en un principio se tenga que hacer una formación a estos nodos de la red, probablemente no se les dé permiso para eliminar colecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso pongo que hay que estar y hay que saber estar en esta red. Y es necesario un moderador inicial de la red capaz de definir las nuevas lógicas del juego. Y esto, en un principio, puede resultar complejo, y lo es, porque la red de conceptualismos del sur, al principio, no se entendió muy bien el cómo, desde el Reina Sofía, se iba a gestionar de una forma unívoca mayor volumen de documentos de Europa frente a la red de conceptualismos, pero cuando se vio la integración de que alguien buscara por documentos de CADA, por Clemente Padín, y apareciera luego relacionado Clemente Padín con otros movimientos artísticos, con otros artistas europeos, esto es lo que ha empezado a gustar a la red de conceptualismos. De tal forma que ahora estamos trabajando en fijar la normativa del trabajo en red. Ya se ha visto que es factible, ya se ha visto que simplemente, entre comillas, es crear una
nueva colección invisible para los usuarios finales y visible para aquellos a los que nosotros les damos acceso mediante IP, y a partir de ahí ya hay que empezar a fijar normativas. Y ojo, normativas y diferentes niveles de permisos por IP a cada miembro de la red. Insisto, podrán catalogar, pero ojo, ¿crearán autoridades? ¿No crearán autoridades? ¿Podrán eliminar? Yo creo que no. ¿Podrán crear colecciones o las colecciones se crearán desde aquí? Es decir, en eso es en lo que estamos ahora fijando los límites dentro de la red. Y ya por último, esto es un debate que internamente, incluso dentro de la casa, lo tenemos abierto, y como luego sé que hay ronda de debate, me gustaría también ponerlo sobre la mesa. Creo que se está gestando a nivel personal un nuevo perfil profesional en el cual existe, por un lado, unas claras diferencias entre los responsables de la preservación digital y aquellos que nos estamos encargando más de la difusión de los contenidos. Entonces, dentro de las organizaciones, debido a la carencia de profesionales, porque cada vez somos menos y cada vez nos hacemos responsables del mismo proyecto, empezamos a intentar ahorrar costes e intentar utilizar de la misma forma una imagen que quizá ha nacido para preservación, la utilizamos para difusión y a la inversa. Entonces, siempre y cuando nosotros tengamos claros los límites entre una imagen que nace para una cosa y una imagen que nace para la otra, me parecerá bien desde mi punto de vista personal, pero creo que en toda institución esto lo tenemos que reflexionar, porque no es lo mismo una biblioteca nacional que cuelga sus parámetros de digitalización para incunables y fondo antiguo, y una biblioteca que es de arte contemporáneo que está digitalizando catálogos del siglo XX. No podemos estar digitalizando con los mismos parámetros que está digitalizando la Biblioteca Nacional, ¿vale? Porque nos estaremos equivocando. Si utilizamos esos parámetros para digitalizar fondo moderno, estaremos almacenando imágenes a un coste superior a lo que lo requieren, con unas características muy pesadas para un visor que luego a nosotros, con nuestra calidad de red, nos puede ir como una bala, pero en América Latina no les sirve para nada, una imagen de difusión muy pesada. Por otra parte, si es muy pesada la imagen, el OCR puede ir muy bien, pero puede ir luego el PDF muy lento para descargarse. Y por eso hablo luego del tiempo de descarga, que aquí nuestras redes son fabulosas, pero pensemos que el servicio no solamente es para Europa. Entonces, reflexionemos de cara a qué estamos digitalizando y para quién estamos digitalizando. Y por último ya acabo con unas conclusiones de todo lo que he contado. Si puede aclarar algo, pues diferencias claras entre investigación y consulta. Cuando hagamos un proyecto debemos de tener claro que probablemente ese mismo proyecto tiene que ser dual para ambos tipos de usuarios. Big Data, datos, en lugar de datos digitales complejos. Cada vez la tendencia es a pensar más en el concepto de dato. Pensemos más en los datos como elemento final de utilización y de vinculación. Gestión exquisita de derechos de autor, usuarios del sistema. Por lo menos para aquellos que trabajamos en arte contemporáneo. La tendencia es a tener muy claro el elemento de la gestión de derechos de autor. Digitalizar datos sobre los que no tenemos control, luego no nos va a ser de utilidad. Diferentes niveles de accesos o permisos en red. Tenemos que tener muy claro que habrá diferentes accesos tanto por parte de posibles catalogadores, usuarios involucrados en el proyecto, como por parte de posibles usuarios, accesos para utilización de la herramienta. Preservación, difusión, lo que acabamos de comentar.
y identificador unívoco. Para mí es la clave y la tendencia tanto a ontologías, autoridades y los propios objetos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias.